encuentro de alabanza al Señor, ¿no verdad? Y creo que es importante es que recordemos el motivo por el que estamos aquí. Vamos a ver si bajamos el volumen un pelín. Venimos a adorar al Señor. Hoy vamos a tener una canción especial que el Grupo Alabanza va a preparar y que ha trabajado en el tiempo de la semana de música y adoración, o de alabanza, sí, música y adoración. Se ha hecho una jornada de varios días online, gratuita, y hemos salido bendecidos. Y la verdad que queremos compartirlo con ustedes. Hasta que llegue ese momento vamos a recordar un par de cositas. Importante, orar por nuestras iglesias, tanto en Fuente de Vida, en Añaza, como en Ebenecer, en San Matías, en Taco, y nosotros aquí Punto de Encuentro. Recordarles que en el mes de septiembre ya, la próxima semana, a mitad del mes de septiembre, vamos a hacer un cambio en los horarios de culto. Ya los vamos a ir avisando por redes también. Será a las 12, empezaremos el culto, en vez de a las 11:30, empezaremos 15 minutos o 45 minutos, ya definiremos en el aviso que daremos, pero empezaremos más tarde y así tendremos la oportunidad de ajustarnos los horarios, de ir pensándolo. Vayan pensándolo ya, que a partir del 15 de septiembre, el tercer domingo del mes de septiembre, empezaremos pasadas las 12. Lo comunicaremos. Lo otro importante es que sigamos orando por nuestros mayores, por nuestros niños, y especialmente quiero hacer un énfasis en oración, y así lo vamos a dirigir, por el comienzo del curso escolar. Uno se había afectado como padre, como profesor, como ciudadano, porque nos vemos afectados en esa realidad. De manera especial, a lo mejor representando un poco por lo que me afecta en lo personal, ese comienzo de incertidumbre que estamos viendo como profesor. Nuestro colegio, el Colegio de Chamberí, como todos los demás colegios que se van a sumar, creo que es importante que oremos por ellos, por ese comienzo, para que el Señor nos evite un mayor daño del que pueda haber, para que dé inteligencia y sabiduría a los equipos directivos en todos los colegios, al profesorado, de sensibilidad, calma, tranquilidad, para saber afrontar estos cambios, a los padres para que, aunque las redes están efervesciendo con ese tema y las noticias, tengamos un punto de calma y de sabiduría para saber actuar. De lo que ocurra no dependerá en lo que vamos a hacer. Nosotros podemos cambiar eso si sabemos cómo afrontar esas situaciones. Y las tenemos que afrontar con sabiduría, con calma y con paz en el Señor. Amén. Vamos a orar por ellos también. Y creo que en principio no hay ninguna noticia más. Vamos a tener una lectura en el texto que vamos a tener como base, que igual a algunos les sonará porque es continuación del texto que tuvimos el domingo pasado. En Hebreos capítulo 11, es una lectura un poco atípica, ¿eh? Normalmente empezamos en un capítulo, nos quedamos en él, pero en este caso no. Vamos a comenzar en el versículo 32 de Hebreos 11. Versículo 32 de Hebreos 11. Y terminaremos en el capítulo 12, versículo 2. Versículo 2 del capítulo 12. Así que yo les invito a que si tienen la lectura nos pongamos en pie porque vamos a escuchar la palabra de Dios. E incluso les animo que en sus casas tengan ese tiempo de respeto por lo que Dios quiere decir. Es más importante lo que está escrito en la palabra que lo que podamos llegar a decir o cantar, pero es beneficioso poder complementarlo con lo que decimos y cantamos. Dice así en el capítulo 11 de Hebreos y versículo 32. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesa, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos y evitaron a filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperio y azote, y a más de estos prisiones y cárceles, fueron apedreados, aserrados, puestos en prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos,
por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y de pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciado el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a dar paso a la alabanza y así disfrutamos también de este tiempo. Invito a los que están aquí, a los que están en sus casas, vamos a orar. Señor y Padre, te damos infinitas gracias, Señor, por nuestra vida, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos amas, Señor. Da igual que hayamos hecho, da igual si lo merecemos o no, Señor, tú nos amas, Señor. Gracias, Señor, porque a pesar de nuestros errores, Señor, tú no nos los tienes en cuenta. Gracias por tu gracia, gracias por Cristo Jesús y porque tú, Señor, mandaste a tu Espíritu Santo que mora en nosotros. Te damos gracias a ti, Señor, y queremos alabarte, Señor, porque solo tú te lo mereces. En el nombre de Jesús. Amén. descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia
Señor, te adoramos porque solo tú mereces toda la gloria, toda la honra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias al Señor por este hermoso canto que hemos tenido. Bueno, quiero compartirles un texto que hemos tenido lectura y que a mí personalmente me ha cautivado. Porque si hablamos de los héroes de la fe, ¿no verdad? Hablamos de la semana pasada de las luchas que suponen que tengamos continuamente y que parece que están ahí. Podríamos estar hablando todos los domingos de las luchas que tenemos porque todas las semanas tenemos luchas. En eso creo que coincidimos todos. Pero el libro de Hebreo, aunque es cierto que su énfasis está en la fe, es cierto que también la fe se demuestra y se experimenta cuando es sometida a la presión. Parece que solo buscamos de Dios cuando las cosas van mal, pues estamos en adversidad y en lucha, pero también buscamos de Dios cuando las cosas, debe ser así, cuando las cosas van bien, porque queremos ser un pueblo agradecido. Nos podríamos preguntar sobre lo que significa la palabra exitoso, porque hoy les voy a hablar de lo que significa el éxito. De hecho, el título que tenemos en esta mañana dice victoriosos antes de la carrera. ¿Se plantean eso ahora por un momento? El apóstol Pablo, que posiblemente es el autor del libro de Hebreo, les hace un paralelismo para los hebreos, pero también sirve para todos, sobre todo para la cultura helénica, la cultura griega que existía, porque eran muy típicos, muy importantes los Juegos Olímpicos, ¿no verdad? El deporte. Y como deporte principal, uno de mis favoritos, estaba el atletismo. Ese deporte que parece que nos puede aburrir tener que ver, o dar vueltas. Yo no sé si con la Fórmula 1, con las motos pasa igual, por las velocidades que cogen, pero el atletismo tiene mucho más que eso. De hecho, es la base de todos los deportes en general. Bueno, pues habla de la victoria que supone antes de empezar la carrera. Yo me imagino a ese deportista, en su momento cuando yo era muy jovencito, pues corría, y yo estaba ahí pendiente a la salida de la carrera, pero imagínense. Porque uno hace todas las cábalas, empieza a pensar, a ver, ¿cómo va a ser? La curva aquella que cojo en los 200 o en los 100, o si es 100 metros liso, imagínense la recta, ¿cómo hago la progresión poco a poco, o empiezo a 1000 desde el principio? ¿Cuántos corredores empiezan tan fuerte, tan intenso, que a mitad de un tramo, por poco que sea, pum, le dan un tirón por una mala ejercitación, por una mala preparación, y se rompió la carrera? ¿Cuántos corredores creen ustedes que se preparan para que cada 4 años, que son los Juegos Olímpicos, las Olimpiadas es el periodo entre Juegos Olímpicos y Juegos Olímpicos, ese periodo de 4 años se llaman Olimpiadas, pues durante las Olimpiadas se han preparado para la carrera en los Juegos Olímpicos, superan las diferentes fases y se llegan al momento final, y en el momento que van a salir corriendo, salen mal, se tropiezan, caen, o salen muy bien, pero otro salió mucho mejor. Y en la carrera y en la progresión, en el último segundo, yo me acuerdo de uno de mis hijos que cuando corría, faltaban segundos y hacía así, ¿no? Y yo, los que no sabían, yo sí lo supe desde jovencito, pero a veces creen que es una tontería hacer así. No. Su entrenador le decía, no saques la cabeza así cuando quedan 20 metros. Sácala cuando estés justo en la línea, porque marca la diferencia. Y de hecho yo veía fotos y vídeos que paraba y veía que él hacía así, su cabeza estaba por encima pasada la línea, mientras que el otro, su pie, todavía estaba a punto de tocar la línea. Marca la diferencia. Pues imagínense que un corredor, un atleta que prepara tanto esfuerzo diga, voy a ganar. Pueden pensar que quieren ganar, pero no pueden decir, voy a ganar. Pues yo lo que les planteo a ustedes es que en la carrera de la vida, miren el paralelismo que el apóstol Pablo nos dice, entendiendo que es el autor de Hebreo, vamos a vencer antes de que termine la carrera. ¿Cómo podemos eso? ¿Cómo podemos asegurarnos de eso? Yo les voy a decir cómo. Miren, uno dirá, bueno, a ver, pastor, explíqueme bien qué quiere decir ese pasaje que usted ha leído. ¿Se acuerdan que había hablado de Moisés, de Saúl, de Abel, de Enoc, de Noé, que grandes héroes de la fe, ¿no? Pero dice, ¿y qué más digo? Me faltaría tiempo suficiente para hablar de Gedeón, de Barak, de Jefté, de Débora. Imagínense todos los personajes de la fe, de los profetas. No tenemos tiempo para hablar de todos ellos, que por fe conquistaron. Miren lo que conquistaron, reinos. Conquistaron reinos. Dicen además, hicieron justicia, alcanzaron promesa. Daniel, taparon bocas de leones. Yo me hubiera gustado ver esa reacción.
taparon bocas de leones. Qué bueno ver a algunos hermanos que también nos ven hoy, aquí presentes. Apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad. Se hicieron fuertes en la batalla, pusieron en fuga a los ejércitos, tuvieron que huir los otros ejércitos. E incluso dice que en el caso de algunos, los profetas resucitaron a los hijos de mujeres que por fe ellos pudieron, los profetas por su fe en Dios, pudieron resucitar hijos de mujeres que habían perdido sus hijos. Y los resucitaron. No estoy hablando de una metáfora, fue real. En el texto bíblico de 2 Crónicas se recoge. Fíjense que qué maravilloso es esa fe. E incluso se dice que Zacarías, porque no queda en lo bonito de todo esto, sino dice también, otros, sin embargo, fíjense, fueron apedreados, aserrados, muertos a filo de espada. Anduvieron por todos lados con pieles de ovejas y de cabras para poder taparse del frío, en cuevas, por el desierto, por todos lados. Dice que estuvieron allí. Y no fueron, el mundo no es digno de ellos. Fíjense lo que ocurrió. Zacarías fue apedreado. Es decir, por decirle la verdad a su pueblo, el profeta Zacarías fue apedreado. Y lo encontramos en 2 Crónicas. Ahí es donde nos tenemos que preguntar, a ver, el éxito de Noé, Enoc, Abraham, David, qué maravilloso, ¿no? Pero estos no tuvieron éxito. Estos no ganaron la carrera. ¿Qué pasó con ellos? ¿En qué fallaron? Fíjense que lo importante es que dice que sí. No recibieron lo prometido, pero sí. Y ahora veremos qué quiere decir esto. La leyenda dice incluso que Isaías fue aserrado. La leyenda dice que Isaías fue aserrado con una sierra. De hecho, dice en la escritura leyenda que a medida que le iban cortando, él reclamaba y pedía la presencia del Espíritu Santo en su vida. Y fue hecho por un rey, Manasés, rey que gobernó, hijo de Ezequías, ese rey bueno que tuvo el pueblo, pero en el reino de Manasés fue contradictorio a todo lo que Dios quería. Y dice que Isaías fue aserrado y hasta que lo partieron a la mitad no paró de clamar. Ahora quiero que se centren en algo importante porque tiene sentido lo que decimos aquí. En el año 100, me van a permitir un poquito de historia, 170 antes de Cristo, había un rey de Siria llamado Antíoco Epífanes. Y Antíoco Epífanes dice que era un amante de la cultura griega. Esto es por modas, ¿no? Porque imagínense el amante del estilo americano, o del estilo europeo, o del estilo africano, porque hay mucha gente cultura marroquí, muchos que toda su casa son adornos y todo. Pues imagínense un amante de la cultura griega. Y Antíoco, en el año 170 antes de Cristo, fíjense lo que hizo. Quiso imponer en Jerusalén ese estilo. Y lo que generó fue división y rechazo. Y uno dice, qué bárbaro, pero no quedó ahí. Escúchenme bien lo que les voy a contar. 2 años después, en el 168 antes de Cristo, se decidió ir a conquistar Egipto. Y cuando fue camino a Egipto y ya lo iba a conquistar, Roma estaba de por medio actuando, Roma estaba dominando Egipto, se reunió con Popilio, que era amigo suyo, se habían conocido en Roma, y Popilio le dijo, mira, Antíoco, tú eres amigo mío, pero te voy a decir la verdad. Si tú atacas a Egipto y quieres conquistarla, Roma acaba contigo. Y entonces él, sabiendo el poder que tenía Roma, dice la historia, y lo recogemos en los relatos históricos, que él dice, me lo voy a pensar. Y Popilio, ¿saben lo que hizo? Lo rodeó con un círculo y le dijo, tienes de tiempo hasta que salgas del círculo. Claro, si daba un paso ya estaba fuera del círculo. Pues dice que Antíoco se fue humillado, derrotado con esas palabras y no conquistó Egipto. Pero fue tal su enfado que se fue a camino a Jerusalén y hizo las mayores barbaridades posibles. ¿Saben qué cosas realizó? Miren, dice que cuando entró a Jerusalén hizo un sacrilegio increíble en el templo. Se robó los utensilios de oro y todos los requerimientos, los utensilios destacados del templo. No solo eso, hizo sacrificios a Júpiter en el templo. Sacrilegio. Rompió todo lo que la escritura y en la ley decía que eran sacrilegios. Hubo hasta burdeles en el templo. Hasta tal punto, dice las historias, los relatos históricos, que murieron, escúchenme bien, 80.000 judíos, matados por él, golpeados, aserrados, cortados, estirados, boca abajo, de un lado, del otro, enterrados.
Y se llevaron 10.000, escúchenme bien, 10.000 judíos para venderlos como esclavos. ¿Se imaginan ustedes lo que significa eso? Toda esa presión que recibieron los judíos les hizo ver la realidad que estaban observando. Y escúchenme bien en esta parte porque es sumamente importante. Si Antíoco hizo lo que hizo, provocó tal rechazo, y ahora van a ver ustedes lo importante, que se acercó, dice, después de haber hecho todo esto, el relato nos dice que se acercó a atacar tanto de los principios judíos que estaba arrasando con la religión judía. Y la pregunta sería, ¿qué hubiera sido el propósito de Dios si no existiera la religión judía? ¿Se imaginan ustedes cómo habría nacido Jesús? No en una cultura judía, y nació en una cultura judía. Ahora miren, Matatías, un personaje también, y se relata en los libros apócrifos porque estos versículos que hemos leído de Hebreo hacen una referencia sutil pero clara al periodo que hay entre Malaquías y Mateo en la Biblia, lo que llamamos el periodo entre testamentos, el primero y el segundo, se llama periodo intertestamentario. Y ahí se escribieron libros como los Macabeos. Y los Macabeos, en los primeros libros de Macabeo, y en el segundo libro de Macabeo, habla que Matatías fue el rey que citamos, impuso esa cultura griega en Matatías. Y le dijo, ¿obedece a lo que yo digo? ¿Haces el sacrificio como yo digo? Y él dijo, no. Y cuando fue apresado para ser muerto, pudo huir. Y se huyeron, empezó a caminar con su pueblo, con los que estaban allí y que no cedieron. Empezó a huir hacia las cuevas. Y dice que algunos de los que estaban allí junto con Matatías, que eran del pueblo, dijeron me fue el nombre ahora, Antíoco, el rey de Siria, dijeron, no, yo sí estoy dispuesto a obedecer lo que tú digas. Y el representante de Antíoco reconoció que alguno del pueblo estaba cediendo. ¿Qué hizo Matatías? Escuchen qué importante es. Dice que cogió una espada y atravesó al que había renegado su fe y al que venía de parte del rey. Como diciendo, ni tú ni el rey seguirán. Y huyó por las cuevas, se escondió en cuevas, por el desierto, se cubrió de pieles para que no fuese identificado y para poder cubrirse del frío. Como dice en el versículo, otros fueron apedreados, aserrados. Unos huyeron en pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, por el desierto, entre las cuevas. Hasta que Judas Macabeos y sus hermanos se rebelaron contra el rey Antíoco e impuso y controlaron Jerusalén. Y ahí empezó el dominio de los Macabeos, que es otra historia importante también que se relatan en estos libros. ¿Qué ocurrió con esto? Que el autor de Hebreo estaba haciendo un recordatorio al pasado y había dicho, no solo hablen de Abraham, de Noé, de Enoc, de David, sino también recuerden a aquellos que murieron y que huyeron por las cuevas, que fueron aserrados, maltratados, muertos, apedreados. No se olviden de ellos porque ellos han formado el carácter judío. Todos estos murieron, dice en la Escritura, y ahora podemos entender mejor el versículo. Dice, mirad, la gloria de Dios ha venido para fijaos en lo que costó que pudiera venir. Esa fe preparó el camino del Evangelio. ¿Qué otra cosa podéis hacer sino ser fieles a una herencia así? En la Escritura nos dice, y todos estos que murieron, que he nombrado en la historia, alcanzaron buen testimonio mediante su fe. No recibieron lo prometido, es decir, no vieron al Mesías nacer. ¿Se dan cuenta? Y dice, proveyéndole Dios una cosa mejor para nosotros, para que no fuesen estos perfeccionados hasta que nosotros no conociésemos del Mesías y pudiesen ver. Está hablando, aunque ellos ya se habían visto al Rey. Se sitúan ahora y ven que Hebreos no solo tiene una parte y una sección importante de los grandes héroes de la fe, sino que hay otros que son también grandes héroes de la fe, pero que nunca se han nombrado. ¿Recuerdan ustedes algunas personas en su vida que casi que nadie se acuerda, pero a ustedes les marcó? Yo lo llamo las perlas de mi collar. Esas joyitas, esas perlas que vamos sumando el cuenco del collar y vamos sumando esas perlas de personas que me han marcado en la vida. Yo me acuerdo de Doña Dulce, que su nombre lo decía todo.
Yo me acuerdo de esa señora que en silencio, no decía nada. Algunos recordarán a esa señora que estuvo en el hogar de ancianos del CEDAR también. Esa señora, doña Carmen, sevillana, que todos los días tenía que ir a la iglesia súper mega maquillada, porque era la forma de decir, no estoy tan envejecida, pero demostraba un carácter y un saber estar increíble. ¿Cuántas personas nos han marcado en la vida? Pues quédense con eso, porque ahora dice en el versículo 12, y esto es espectacular, me estoy emocionando hasta yo mismo hablándolo, imagínense. Todo esto que ha ocurrido tiene que ver con el propósito de Dios para su pueblo. Y de eso vamos a hablar hoy, del propósito de Dios para su pueblo. Estoy en la mitad, creo que en el ecuador del tiempo que me corresponde, pero quiero ser justo. ¿Qué quiere decir todo esto? Escúchenme bien, que el propósito de Dios, escuchen, está por encima, escúchenlo bien, está por encima de ti y de mí. Está por encima del pueblo de Dios. Está por encima de la humanidad. El propósito que Dios ideó está por encima de todas aquellas cosas que nos creamos que son importantes. Y no queda en eso, sino que dice que, y quiero que se queden con esta frase, que el enfrentarnos al proceso de sufrimiento, haciendo lo correcto, nos supera y saca a relucir lo mejor. Dicho de otra manera, cuando nosotros pasamos por un momento de sufrimiento en la vida, de angustia, de preocupación, de adversidad, de obstáculo, eso, si lo hacemos correctamente bajo la voluntad de Dios y pasando por ese tiempo, va a sacar lo mejor de nosotros. Va a sacar lo mejor de nosotros, que no lo podría sacar si estuviésemos de brazos cruzados y no haciendo nada. ¿Ven? Por eso es importante tener esos momentos. En la vida, lo que determina si tú vas a avanzar o no vas a avanzar es cómo afrontas los problemas que tienes en la vida. ¿Me están entendiendo? No es que tengas más problemas o menos problemas. Hay personas que dicen, ay, ¿cómo va mi vida? Qué desastre, todo me va mal. No se trata de eso. Se trata de cómo afrontas esos problemas y esas dificultades. Pero para poder saber el cómo, tienes que tener herramientas que definan. En personas que han tenido todo en la vida, en lo material me refiero, que no les ha faltado nunca de nada, ¿qué ocurre? Que cuando son personas adultas empiezan a manifestar en muchas ocasiones unas carencias y no saber afrontar los obstáculos. Yo tenía una compañera, siempre lo recuerdo, que ella todo el bachillerato fue con sobresalientes, todo, y llegó a la universidad y fue espectacular. De hecho estuvo trabajando, fue propuesta para trabajar como abogada en Bruselas, y cuando le dijeron que no, la empresa que así lo contrataba le dijo que no, que había una persona con un perfil superior, cogió una depresión que estuvo durante años metidas en su casa. ¿Qué ocurre? Que no había experimentado el fracaso. Y eso es lo importante, a saber vivir con el fracaso. Pero no porque seamos masoquistas, que querramos sufrir, sino porque momentos de fracaso me ayudan a despertar y a sacar lo mejor de mí. Esto es lo que se llama la oportunidad de experimentar contratiempos y malos tiempos en la vida. Dicho de otra manera, una frase que podría resultar metafórica, pero que nos puede ayudar muy bien, es que es el camino rocoso y no el camino liso lo que conduce a la grandeza. Yo les decía al principio que Pablo era un enamorado del atletismo. Y quiero usar ese símil en esta mañana. No para que salgan corriendo. Todavía no, me queda un poquito, espero que aguanten un poquito. Después de haber leído estos versículos de capítulo 11, los últimos versículos, miren cómo empieza el versículo 12. Dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso, del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Vamos a analizarla. Cuando dice por tanto, podía haber empezado, fíjense, podía haber empezado nosotros teniendo en nuestro derredor tan grande nube de testigos, pero no dice eso, dice por tanto. Ese por tanto está diciendo, ten en cuenta lo que yo he dicho anteriormente, ¿verdad? Entonces ahora les digo a ustedes, teniendo en cuenta todo lo que vivieron y sufrieron, muchos, algunos no pudieron ver al Mesías y esperaron a que llegase, por su fe y constancia en el poder de Dios, pudieron salir victoriosos y su pueblo no fue erradicado ni su religión y por lo tanto sus conceptos y creencias en Dios se mantuvieron gracias al sufrimiento de muchos que murieron de la forma que dijimos.
Hay una canción que igual les sonará a algunos, y cojo porque si les suena a algunos les va a decir en qué edad están. Igual no les gusta. La canción dice, no estamos locos, sabemos lo que queremos. Vale. Pero esa canción yo le cambiaría el estribillo, porque yo digo, sí estamos locos. Locos porque para muchos la creencia de Dios y la palabra de Dios es locura para el hombre. Sí estamos locos, pero sabemos lo que queremos. Ahora la canción dice, vive la vida desordenada, borrachera, pasa el olvido de la noche. Nosotros nos vamos por esa línea. Nosotros decimos, no estamos locos como el mundo, como Dios lo ve, porque al contrario, estamos locos para el mundo, porque no entiende que la palabra de Dios para ellos es locura, pero para nosotros es de bendición, ¿no verdad? Ahora fíjense en eso. Sí sabemos a dónde vamos, pero además sí sabemos por dónde ir. Y aquí viene que un versículo que todos habrán escuchado un montón de veces. Mire, ayer uno de mis hijos no se habrá dado cuenta, bueno, sí, seguro sí, porque su mesa de escritorio está ocupada con papeles míos. Y en un momento determinado que yo me sentaba en la palabra, les puedo confesar, que yo decía, Señor, ¿qué quieres que comparta? Y yo me cautivó este pasaje del versículo, pero yo después decía, sí, pero hay otro que me está llamando la atención. Y el otro que me llamaba la atención era Juan 14:6, que dice, yo soy el camino. Jesús le dijo a Tomás, ¿y por dónde iremos? Bueno, pues te digo más, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Y ese versículo me venía ronroneando ahí en la cabeza. Y yo buscando un comentario, marco con un versículo que tenía uno de mis hijos ahí. Y cuando voy a quitarlo de ahí, veo que el marcador del versículo tenía un adhesivo. Casi me carga la hoja del comentario que estaba leyendo. Y en ese momento, cuando me detengo y miro el versículo, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El Señor me estaba confirmando que sí. Un detalle que puede decir, bueno, fue una casualidad. No. En las cosas del Señor no hay casualidad. Hay intencionalidad, Él sabe el porqué. Bueno, yo así lo creo y así confío que es como es. Ahora yo quiero que nos paremos en un momento. En la carrera del atleta, y por lo tanto en nuestra vida como cristiano, hay un camino por el que llegar a la meta. El título era victorioso antes de la carrera. Antes, yo sé por dónde voy a ir. Ahora vamos a detenernos en un par de cosas. ¿Se imaginan ustedes que ahora vamos? Esta mañana le pasó a mi mujer, ¿no? Le mandaron una dirección por GPS. Y la dirección no coincidía con el enlace y era 2 calles más arriba de mi casa y la dirección era en Finca España, ¿no? Bien, pues importante, fíjense ustedes que, imagínense, ¿les ha pasado alguna vez que alguien les pregunta, bueno, seguro que sí, algún extranjero que viene, cuando digo extranjero es norte europeo, y te preguntan en el barrio de la Salud, ¿Porto de la Cruz? Y tú dices, bueno, pues explicarte yo cómo es el Porto de la Cruz, sí. Tú coges, sigue recto, a la tercera giras a la derecha, después hay una rotonda, la pasas 2 calles más allá, está a la izquierda, gira y donde ves tú la gasolina, tira para arriba la autopista. Entonces, seguramente, si es que me entendió en español, que algo podría entenderme, a poco que empieza a caminar, se pierde. ¿No es verdad que se pierde? Ahora, yo me acuerdo un jugador del Tenerife, un portero del Tenerife argentino hace muchos años, que yo salía de la Unión de Jóvenes y estaba perdidísimo, y yo sabía que era el portero del Tenerife recién fichado. Y entonces me dice, mira, por favor, esta dirección, no lo dijo así, lo dijo con el acento argentino, pero no lo voy a imitar. Y entonces le expliqué cómo y él dijo, se quedó así, digo, no te preocupes. Entonces, ¿puedo ir contigo? Sí. Y ahora, el camino era yo, porque yo le guiaba por donde tenía que ir, no había pérdida. Y aquí dice el Señor Jesucristo, yo soy el camino. Dicho de otra manera, escúcheme, yo voy contigo, sígueme. No te vas a perder nunca. El Señor dice, yo soy el camino y nos guía un camino para nosotros, pero no dice solo que es el camino. Yo soy la verdad. Muchos hablan en este mundo que vivimos de la verdad. La verdad, estamos acostumbrados a que nos digan en redes sociales, todos tienen la verdad, todos tienen razón. Pero nadie puede encarnar la verdad como Jesús. Y ahora les voy a decir por qué. Porque cuando hablamos de la verdad, hablamos de la verdad moral. Este versículo se refiere a la verdad moral. Un detalle. El carácter de un profesor de matemática, de lengua, de física, su carácter no va a condicionar los contenidos. ¿No es verdad que no? Si tengo que dar ecuaciones, raíces, multiplicaciones, integrales, acotados o no acotados, o quieres hablar de las curvas de tendencias o no sé qué, tú eso no tiene nada, su carácter como profesor no va a afectar los contenidos, tiene que dar los contenidos, tú lo tienes que asumir. Pero un profesor de ética, un profesor de moral que tiene que darlo,
Un profesor en filosofía, su carácter sí condiciona lo que sus alumnos pueden aprender en sus contenidos. Dicho de otra manera, ¿ustedes se imaginan un adúltero que tenga que enseñar a otro sobre lo importante que es la fidelidad? ¿O se imaginan un mentiroso que tenga que decir cómo y qué de importante hay sobre la verdad? ¿O un orgulloso sobre la humildad? ¿O un violento que te enseñe y que te explique cómo es la calma? La verdad moral no solo es lo que transmiten las palabras, son los ejemplos. Y Jesús era el ejemplo de verdad moral encarnado. Cuando hablamos de Jesús, estamos hablando de la verdad. Su vida en ejemplo, no hay error. Por eso Él dice, no solo soy el camino que te voy a ayudar, yo estoy a tu lado toda tu vida y te voy a llevar por la victoria. Sino que además te digo que yo soy la verdad, es decir, fíjate de mi ejemplo y de mi vida que es coherente con lo que digo y con lo que pienso y con lo que hago, hay coherencia. Ahora miren, dice el versículo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. En la vida no nos preocupamos tanto en los conocimientos que podamos adquirir, eso sí es importante, pero ¿qué es de verdad lo que queremos de la vida? ¿Qué es lo que buscamos en la vida? Las cosas que valgan la pena vivirlas. ¿Es verdad o no es verdad? De hecho, hay personas, profesores universitarios que se han jubilado y cuando recuerdan lo mejor de su vida son experiencias y emociones. Experiencias vividas con su familia, sus hijos, su tiempo, sus experiencias. Pero, ¿qué ocurre con aquello? Quédense bien, con aquello de nosotros, que en un momento determinado ahora mismo paramos y decimos, ¿cómo vivimos la vida? Jesús dijo que en Él valía la pena vivir la vida. Por eso Él nos está diciendo, fíjense bien en esto que es importante, busquemos el camino que nos lleva a la meta, buscando la verdad en el correr, con una guía que nos acompañe y no nos engañe, que esté siempre a nuestro lado, porque así, solo así, valdrá la pena vivir la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y ahora dice, y nadie, escuche, nadie va a venir al Padre, ¿cómo dice? Sino por medio de mí. Él tiene un propósito. Ahora yo sé que el Espíritu me lo está mostrando así, yo quiero compartirlo. Ayer lo pensaba y estos días. Yo sé que esto que voy a decir ahora tiene que ver con lo que podemos estar viviendo. Escúchenme bien. No se trata de dónde estabas antes. No se trata de dónde estabas antes. Lo importante es dónde estás ahora. Dicho de otra manera, tu pasado no puede condicionarte ni definir lo que serás. Porque hay veces que estamos continuamente removiendo nuestro pasado y llamándonos a ser corregidos por el pasado. Ahora yo quiero que piensen algo más. No solo, dice en la Escritura, que es una meta la carrera, sino también que van a haber cosas encontradas, cosas en la vida encontradas. Yo quiero que volvamos otra vez al pasaje de Hebreos 11 y miren qué maravilloso dice en la Escritura. No me va a dar tiempo mucho más, pero yo creo que esto sí que es importante. Dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor tan grande nube de testigos. Quédense con esto porque es maravilloso. Tiene que ver con la inspiración. Hemos hablado de la meta, pero en toda carrera hay una inspiración. Fíjense aquí, dice, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. ¿A quién se refiere con eso? Se refiere a los héroes, sí, pero importante, se refiere a todos aquellos que pasaron por los sufrimientos que mencioné anteriormente. Esos ahora son espectadores. Es maravilloso saber que los que han testificado de Jesucristo son primero espectadores y segundo, ahora nos ven en la carrera de la vida. Si hubieran pensado ustedes un momento que está en un momento de tomar una decisión y dicen, a ver, ¿qué haría Salomón en este momento? La sabiduría de Salomón, ¿no? ¿Se imaginan que van a tocar una pieza musical y dicen, ¿qué haría Mozart en este momento? O por un momento dirían ustedes, voy a hacer una carrera literal y diría, ¿cómo correría Usain Bolt? Pues se podrían ustedes imaginar, miren qué maravilloso, si todas estas personas, o tomar una decisión en algo, dice, ¿qué haría Einstein en mi lugar? O Jesús, ¿qué haría en mi lugar? ¿Se imaginan que todos esos fuesen espectadores en la carrera de su vida? Porque lo son.
¿Cómo se imaginarían ustedes? Yo pienso ahora mi hijo, y cuando va a correr, yo me pongo en su lugar, ¿no? Imagínense que yo voy a correr los 100 metros lisos, me pongo en su lugar porque ya no corro como él. Pero imagínense que cuando en el momento que voy a correr, tengo en la grada a Usain Bolt, a Carl Lewis. Uf, los que han batido los récords de los 100 metros lisos. ¿Cómo creen que correría yo? Uf, inspirado total, ¿no, verdad? ¿Se imaginan que en su vida? No hagan imaginación, es real. Que en su vida, todos aquellos que sufrieron, que padecieron, que tuvieron victorias y derrotas, que son personajes que están escritos en la Biblia, que Jesús, todos esos están como espectadores en la grada, mirando cómo tú corres la carrera de la vida. Pero hay uno que no se queda en la grada y que no solo te anima, sino que se acerca a ti y corre contigo. Y ese es Jesús. Ese es Jesús. Y solo es el camino que tienes que seguirle. ¿Cómo entonces podremos actuar en una carrera con una audiencia tan espectacular? Pues yo me motivaría. Yo pienso ahora en personas que no tenemos. Personas que han pasado su tiempo ya con nosotros. Ya se han ido y están en la presencia del Señor. Me puede venir a la cabeza mi madre, pero muchas personas también, ¿no, verdad? Y pensar, todavía hoy en día, después de un año y poco fallecida, todavía hoy en día cuando tomo decisiones digo, o compro algo, me viene a la cabeza, muéstraselo a tu madre. Porque yo era así, le mostraba todo, ¿no? Aquellas personas que nos han precedido, que han pasado lo que han pasado por nosotros y hemos recibido el legado. Ahora, ¿estamos a la altura de ese legado? Yo a veces se lo pregunto a mis hijos, pero yo se lo pregunto también a ustedes, como jóvenes, jovencitos, como adultos no tan mayores, como adultos mayores, como algunos ancianos. ¿Ha valido la pena el esfuerzo de todas estas personas que han estado antes con ustedes para que ahora los desconsideren? Porque todas estas personas les están diciendo claramente, van a tener que afrontar cosas en la vida que van a ir en contra de lo que piensan. Ahora, así no podemos avanzar si solo me quedo en eso. ¿Se imaginan un atleta que vaya a correr una carrera y que se ponga en la meta para salir corriendo con el chándal puesto? Porque aquí en la Escritura lo dice de otra manera. Despojémonos de todo peso y pecado que nos asedia. Los atletas dicen que corrían desnudos prácticamente porque no tenían que tener nada que les asediase, que les incomodase. Y hay veces que los cristianos tenemos nuestro pasado, que es una losa que nos recuerda que mal eres en eso, te vas a volver a equivocar. Y el Señor te dice, quita todo ese pasado, que no te condiciones porque estás corriendo conmigo. ¿Han visto una carrera de ciego? Yo tuve un amigo que en la universidad me lo comentó, y campeón olímpico, por cierto, en Sydney. Y cuando él corría con su acompañante, y él decía, yo cuando corro así, veo las cosas de otra manera. Y yo le pregunté, ¿cómo que ves si es de ciego? Porque el que me guía no falla. ¿Se imaginan? Correr con un guía que no falle. Ese es el Señor Jesucristo. Ahora, también hay un componente de equilibrio. Dice, y corramos con paciencia. La carrera no es una carrera de 100 metros lisos, es una maratón. Van a ser kilómetros en los años. Pero dice, ¿cómo tenemos que correr? Con paciencia primero y después dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Hay un componente de equilibrio. Dice que corramos también con paciencia. Dicho de otra manera, con entereza inalterable. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir, no es la paciencia de aguanto todo lo que se me eche. No, no se trata de eso. Sino se trata de la paciencia cuando venga lo que venga, eres capaz de afrontarlo y de resolverlo. ¿Cómo tú lo dominas? No es lo mismo alguien que diga, me viene un problema, me vengo abajo, alguien que diga, me viene un problema, Señor, necesito tu ayuda. Busco la solución. Y eso es lo que nos está diciendo. Por lo tanto, persiste con determinación, mantente firme. Dice en la Escritura, porque somos así, que en la carrera vas a tener un momento de lucha incómoda en la carrera de la vida. Y dice, no te preocupes, recuerda, si Dios es contigo, ¿quién contra ti? Pero no te quedes ahí. Todo lo puedes en Cristo, está a tu lado, que te va a dar fuerza. Va a sacar de tus debilidades fortaleza, porque Él se perfecciona en tus debilidades. Y además es importante que en toda carrera no solo haya una meta, una inspiración, un equilibrio, también que haya un ejemplo. Y el Señor Jesús dice, lo soportó todo para obtener la victoria.
y tuvo que pasar por la cruz. Jesús no se dejó impresionar por la cruz, dice en el versículo 2, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo propio, y se sentó a la diestra. Es decir, sufrió en la cruz, pero no se dejó humillar por los problemas, no se vino abajo por los problemas, sino que fue, y ahí viene importante, constante. Y por último, Él está presente en nuestras vidas. Él ya llegó a la meta. Quédense con eso y termino así. Él ya llegó a la meta. Por lo tanto, si Él llegó a la meta, ya la carrera la ha hecho, ¿no verdad? Y ahora dice, yo que tengo experiencia, que sé cómo va a ser tu carrera, te voy a acompañar en todo momento. Es una bendición del Señor, ¿o no? Porque sé que todo lo que pase y todas las circunstancias que vengan, ya Él fue primero. Y yo no sé ustedes, yo me acuerdo de mi tiempo de ansiedad dura y cruda, que me acuerdo que hay una persona que yo le recordaba y le preguntaba continuamente, ¿cómo es esto? Porque esa persona sí sabía lo que había experimentado y había dicho, sí, tranquilo, que eso se pasa, tranquilo, que esto es así. Yo no busco cuando tengo ansiedad personas más ansiosas, yo busco a personas que ya lo han superado para que me digan cómo resolverlo. Si yo tengo una enfermedad, yo voy a buscar un médico que me va a decir cómo resolverlo, porque él tiene experiencia. Pero qué bueno es cuando vas a un médico y te dice, no te preocupes, en esa enfermedad no solo he estudiado, sino que la he vivido. Y entonces lo afronto de otra manera. Aquí tenemos, hermanos, Ludmila es un ejemplo para mí maravilloso, de personas que han pasado por momentos críticos en su vida. Siempre me viene a la mente ese tiempo en el hospital, como decíamos, uy, aquí no sale. Y mira, han pasado más de 10 años. Y aquí la tiene el Señor. Gloria a Dios. Y ahí necesitamos tener esos referentes en la vida, ver su presencia. Y ahora yo termino solo preguntándote. La victoria está antes de la carrera, si permite que Él sea el camino por donde debes de andar. Si te dejas guiar de la verdad, porque Él va a ser la guía, el que te va a llevar, el que te va a mostrar lo correcto. Y porque valdrá la pena correr la carrera de la vida. Ahora eres tú el que tienes que decidir si es Jesús donde tienes que fijar tus ojos, o lo vas a fijar en personas y en objetos y en condiciones y en filosofía y en pensamientos que te engañan, que pueden hablar de su verdad, pero que no encarnan la verdad. ¿En qué quieres confiar? Vamos a terminar con una oración y después de la oración yo voy a pedir que la alabanza pase. Y yo quiero que en esta mañana los que me escuchan pueden cerrar sus ojos y por un momento les invito a que lo hagan, que cierren sus ojos y por un momento piensen, Señor, hay cosas en mi vida y en mi pasado que me condicionan. Yo quiero que en tu nombre sean frenados y paralizados y que yo me centre solo en ti, Señor. Quiero tener una vida de victoria, quiero ganar la carrera de la vida antes de terminarla. Y solo lo puedo conseguir si pongo mis ojos, es decir, si mi vida se enfoca solo en ti. Porque cuando me enfoco en ti, todo lo demás se pone en su lugar. Yo les invito también a que piensen, sigamos así con los ojos cerrados, que piensen, hay alguien, algunos de los que me escuchan, que sienten en su corazón, que están luchando con su realidad y con su vida, y que quieren hoy decir, Señor, ¿sabe? No voy a atarme a mis pensamientos ni a mi forma de vivir. Quiero seguir tu vida. Quiero que tú seas mi camino, el que me lleva a guía. Hay alguno aquí que quiere decir, Señor, yo me entrego a ti. Quiero hacer las cosas a tu manera, obedecerte, Señor. Si es así, levanta tu mano. Amén, amén, amén. El Señor nos está diciendo, amén, gloria a Dios. Puedes bajar tu mano. El Señor está diciendo, levanta tu mano en su nombre. Si estás diciendo y reclámalo, tienes poder, tus palabras tienen poder para decir, yo en tu nombre, Señor, hoy reclamo que mi vida quiere ser una vida de victoria. Que aunque me vaya de aquí hoy y tenga momentos de lucha, yo sé que tú estás siempre a mi lado. Y son los baches que voy a tener que vivir en la vida, las rocas que tengo que superar. Pero no lo hago solo, lo hago contigo. Amén, amén. Quiero que sigamos en oración. Y voy a terminar con esta oración. Padre, en tu nombre me pongo agradeciéndote tantas bendiciones. Gracias porque tú eres el camino, la verdad y la vida, Jesús. Porque tú nos mostraste con tu vida en la tierra todo lo que necesitamos para ser victoriosos en nuestra vida. Porque tú vas por delante, tú ya lo has vivido.
pero también vas a mi lado. No me abandonas en ningún momento. Y yo te pido que en esta mañana, Señor, no abandones a aquellos que reclaman de tu nombre. Y que así como han levantado la mano mucho en sus hogares aquí presentes, han levantado la mano y han dicho, Señor, yo quiero seguirte. Yo quiero que tú estés a mi lado para que las rocas se allanen, para que los espinos desaparezcan y para que, aunque sea así, Señor, esa nube de testigos que nos observan y que nos ven puedan comprobar que vas victorioso en la vida, que vamos a ganar la carrera de la vida. En tu nombre te pongo a cada uno de los que estamos en esta mañana escuchando tu palabra para que los bendigas grandemente. Gracias, Padre Santo, por ser el camino, la verdad y la vida, y porque solo por medio de ti podremos llegar al Padre, a la meta victoriosa, al resultado final, la vida eterna. En tu nombre te lo pedimos agradecidos de corazón. Amén. Que el Señor les bendiga grandemente. Vamos en pie y vamos a volver a cantarle al Señor porque estamos agradecidos, como decía el pastor, porque en la carrera de la vida tantos obstáculos nos encontraremos, tantas veces nos caeremos, pero tenemos al Señor a nuestro lado. Y como decía el pastor, pues con Él a nuestro lado vamos a ir de victoria en victoria. Amén. Vamos a cantarle. Gloria en gloria te veo, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Dios, cuán buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Y reflejar al mundo tu amor. Y reflejar al mundo tu amor. Amén. Así es, Señor. Queremos reflejar, Señor, todo ese amor que tú nos das, Señor. Gracias por estar con nosotros, Señor. Nos ponemos, Señor, delante de tu presencia, Señor. Y queremos seguir alabándote, Señor, cada día de nuestra vida. En tu nombre, Jesús.